a los podcasts se le ha tachado de son lo mismo todos, y entiendo por qué, porque es... Tú ves en una toma 2 micrófonos como estos y dices... Es una pendejada. Es una cosa más, es un podcast más, es lo mismo de todo. Pero yo creo, en lo personal, que el diferenciador de cada podcast es la persona en sí, es el host, es el invitado. Güey, es una conversación y los temas que tocas no son los mismos que tocamos si el buen Juan está aquí. O sea, eso ya es diferente en sí, aunque parezca igual... a mí me vas a preguntar ciertas cosas que a Maite Zarza no le vas a preguntar, que a Luis García no le vas a preguntar, y eso ya es diferente. Claro. Los clips que van a salir de aquí van a ser muy diferentes a los de otras personas, y eso hace totalmente diferente no solo los podcasts en sí, sino los episodios. Sí, cada uno. Pero mi pregunta es más, ¿por qué, JP? O sea, ¿qué es lo que tú crees que... O sea, la verdad a mí, yo he escuchado, me aventé varios de La Tertulia, me aventé yo creo que 3 o 4 completos del podcast. Y creo que justo a veces es bastante injusto la gente en internet porque se descontextualiza todo. Y pues güey, la verdad es que tocas temas bastante interesantes. Gracias. Obviamente creo que la palabra interesante es súper subjetiva, claro, y varía muchísimo lo que es interesante para ti. Me imagino que por eso es lo que lo haces. Pero ¿qué es por lo que digas, güey? O no existe, es más un podcast personal como puede ser Tim Ferriss o Lex Fridman o Joe Rogan, o, bueno, en mi caso, el podcast se llama Inconformes y la premisa es traer a gente inconforme o tocar temas que puedan promover la inconformidad, si está bien dicho o mal dicho, dentro de uno mismo, dentro de la persona. Nice. Yo te considero un inconforme y por eso estás acá. Gracias. Por eso te preguntaba que cuál era un criterio para que tuviera que cumplir alguien para invitarlo. O simplemente es una manera de tú poder conversar a alguien y si alguien saca valor de la conversación, qué bueno, pero es más enfocado a la conversación per se, pero no tanto al individuo que lo consume. Lo que te decía de que si es entretenido para ti, probablemente para otra persona lo sea, es cierto, pero también tú te vas dando cuenta con clips, con podcasts completos, con mensajes privados que te llegan, con comentarios que digo, ahorita en esta etapa de mi creación, de mi vida como creador, no los estoy leyendo, los comentarios, los mensajes privados, todos. Es que tú te vas dando cuenta de temitas que gustan, que son entretenidos. Entonces, ahí es cuando yo he visto que encuentro un ganar-ganar, cuando yo digo, güey, esto que me emocionaría contar, también sé que podría funcionar. Te pongo un ejemplo. En general sabemos que el morbo vende muy bien. Es algo que se distribuye completamente. Entonces, si yo sé que me pasó una anécdota que me puso muy incómodo y que a otra persona se puede reír de lo que pasó y decir, qué pendejo el JP, sí, a mí me va a gustar contarla porque pues es una experiencia personal. Claro. y las personas nos morimos por comunicar lo que nos sucede. También sé que no solo va a ser para mi placer, por así decirlo. Beneficio personal. Ajá, sino porque a otra persona también podrá resonarle. Y resonarle me refiero no de reflexionar y wow, lo que le pasó, sino como jaja. Listo. Pero se aventó la anécdota. Sí, ya, o sea, te gusta, es más un podcast de todos los días. O sea, no te gusta tocar temas demasiado específicos o no hay una premisa específica. La premisa eres tú y lo que te parece interesante. Sí, el invitado también hace que se anichen los temas. Okay. O sea, por ejemplo, hace poquito tuve el buen Longshot, que todavía no lo asimilo, es mi artista del momento favorito. Okay. Y evidentemente voy a tocar ciertos temas que me interesan de ese tema o que investigué del tema y me surgieron preguntas bien específicas. Entonces, yo te diría que de acuerdo al invitado, en el podcast de JP Martínez, no La Tertulia, en ese podcast, el principal, pues, el invitado limita los temas. Sí, los va, exacto. Y en La Tertulia, ustedes, tú con tu tocayo, ¿se hace un script o nada más tú llegas y dices, oye, vamos a platicar de lo que se nos ocurra o qué pedo? Sí, pero te mentiría si te digo que no tengo ideas que me gustaría contar. Evidentemente todo es improvisado. Hay veces que decimos, no, o sea, es improvisado totalmente. Todo. Pero sabemos cosas que nos pasan entre nosotros dos fuera de cámaras. ¿Son muy cuates? Fíjate que ahorita, por ejemplo, está en el DEPA. Vino a grabar y nos hemos hecho muy cuates, pero al principio éramos meramente conocidos. Me había invitado él a su podcast 2 veces, así nació La Tertulia. Yo fui, me cayó tremendamente bien. La segunda vez que fui me cayó tremendamente bien y yo veía que él tenía una cualidad que es valiosísima en la vida en general, pero más en los podcasts, que es la capacidad de escuchar. Okay. El que puede escuchar y no solo oír.
está en otro nivel. Y yo considero que si bien yo no la tengo bien desarrollada, pero estoy en eso, mi tocayo la tenía pulcra. Exquisita. ¿Por qué dices que no la tienes bien desarrollada? Porque creo que a veces tiendo a hablar más de lo que puedo escuchar. Y es más valioso, creo yo, para cualquier persona escuchar que hablar en muchos casos. No, y a fin de cuentas, si el objetivo del podcast es pues, justo aprender de la persona que traes enfrente, pues sí. Pero entiendo de dónde viene, la neta, creo que es un tema bien complicado. Y creo que la gente no es lo suficientemente consciente a veces de que, güey, no escucha. O sea, más bien, no sé la diferencia entre oír y escuchar, pero no, más bien estás oyendo y no estás escuchando. Y es algo que requiere mucho esfuerzo porque tienes este instinto de querer hablar y querer hablar y querer hablar. Eso. Cuando, güey, nada más cierra el hocico, cállate, la persona está hablando, cabrón. O sea, exactamente. Y bueno, está bien, también a fin de cuentas creo que uno es un trabajo en proceso y a veces en redes sociales es bien fácil juzgar a la gente como si fueran el trabajo final.